El tema que nos ha acompañado y del que queremos escuchar pues un poco vuestras impresiones y lo que pensáis, trata sobre el sonido directo y vestuario en la serie en concreto de Antidisturbios, en que supongo que nos contaréis cosas pues, de otros trabajos que habéis hablado en común. Y nada, pues eso, bienvenido, muchas gracias y nada, siempre presentaros, aunque entiendo que no debería hacer falta. Pero bueno, Alberto Valcárcel, pues diseñador de vestuario. Sabemos que tiene 2 nominaciones a los Goya, entre otros también nominaciones a otros premios y eso. Y básicamente tu trabajo, pues nada, podemos destacar pues Paradise Kill, Love Gets a Room, Tarde para la ira, A quién te llevarías a una isla desierta, A quién te llevarías a una isla desierta, Super López, Animales sin collar, bueno, hay un largo etcétera. No sé si quieres añadir alguno más que le tengas especial cariño o algo, pero bueno. Les tengo mucho cariño a todas, pero Todas, bueno, ¿no? estas son así como las últimas. Muy bien. Y nada, y por otra parte, Pasito al Berenguer, tú tienes bastante nominaciones a los Goya, te llevaste una por Verónica y bueno, tienes también más premios por ahí. Y sí me gustaría que me explicaras uno además, que es un premio europeo, ¿verdad? Que ganaste en Cannes, que es un premio especial. Sí, bueno, es un premio que hay en Cannes. En Cannes se reparten muy pocos premios realmente y hay una entrega de un premio para un técnico. De todos los técnicos que participan en la competición oficial, se entrega un premio a uno de los técnicos. Y es el premio técnico artístico. Y bueno, pues en este caso regaló sobre la película de Isabel Coixet, El mapa de los sonidos de Tokio, y sobre el departamento de sonido, en particular en este caso. Es un premio así como un poco diferente, ¿no? Por eso lo quería un poco recalcar. Y bueno, nada, hablar un poquito simplemente de tus trabajos, pues obviamente hay muchísimos, pero bueno, destacaríamos un poco, como tú nos decías, pues Che, Mapa de Sonido de Tokio, Rifki's Festival, The Night Manager, Mientras dure la guerra, Antidisturbios, bueno, un largo etcétera. Está claro, has trabajado con muchos directores, tanto nacionales como internacionales, y bueno, proyectos obviamente muy interesantes. Así que nada, gracias a los dos por estar con nosotros. La intención es eso, escucharos cómo habláis de vuestro trabajo y... Pues nada, Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer compartir contigo un ratito una vez más, ya sabes. Yo, mira, estaba, pues a raíz de todo esto, de este encuentro, pensando y repensando cosas que tienen que ver con el sonido y me he dado cuenta de que tengo un desconocimiento tan grande sobre vuestro departamento y dices, es increíble muchas veces que trabajamos tantas horas de nuestra vida y tantos años y está uno tan enfoscado en su propio departamento que no se hace preguntas sobre los otros. Una de las cosas que de pronto me pasa a mí, estoy seguro que le pasa a muchísima gente, tenemos la sensación de que un equipo de sonido son las 2 o 3 personas que nosotros vemos en el set y luego resulta que uno abre el IMDb y hay 18 personas. Y dice, cuéntame, ¿me puedes contar un poco cómo es no solamente el sonido directo, para un poco emplazar cómo es el sonido de una película, cómo empieza desde que se diseña hasta que se termina la película, qué fases hay y qué profesionales? Hombre, me imagino que para la gente que es de esta asociación no será muy interesante, pero ya que estamos en ello, seguro que me lo puedes contar. Pues sí, hombre, Alberto, muy interesante la pregunta porque realmente al final os pasa eso, ¿no? Que acabáis compartiendo, digamos, con muy poca gente de todo este gran grupo de profesionales que forman parte del sonido de una película. Que es con el técnico de sonido y con los ayudantes, que tienes como mucha relación de preproducción con, por ejemplo, conmigo en este caso, y luego sí que pasáis a participar a lo largo del proyecto mucho con los ayudantes, que son los que están constantemente poniendo los micrófonos. Y bueno, y todo luego esa retahíla de listado de personal que aparece en trabajo de postproducción, pues bueno, sí, es gente que no aparece nunca por el set, claro, es difícil que tengáis vosotros conocimiento de sus caras, ¿no? Porque, bueno, en el mejor de los casos sí aparece el sound designer, ¿no? Que sería pues, una persona que se pasa por el set, un poco pues para hablar con el técnico de sonido, para ver un poco cómo va todo, o incluso muchas veces a grabar cosas que le puedan interesar.
pero no hay posibilidad en rodaje de poder conocer a todo este personal que aparece. ¿Qué es lo que hacen todos estos señores? Pues bueno, pues hay una larga lista y para resumirla un poco, pues bueno, hay unos editores de diálogos que son un poco lo que más nos afectan a nosotros directamente, que son un poco los que trabajan con nuestro trabajo directamente, con lo que serían los diálogos que grabamos en el rodaje, pues luego pues un poco pues dándole forma a todo, equilibrando un poquito todo y solucionando muchas cosas de esos handicaps que tenemos tu departamento y el mío durante el rodaje, ¿no? Pues roces de micrófonos, pues tejidos complicadísimos, esas sedas que siempre son maravillosas de ver y no muy agradables de escuchar. Sí es muy agradable de escuchar, pero no cuando llevan puesto el micrófono. Entonces, bueno, esta sería un poco la labor del editor de diálogos, ¿no? Sería un poco como hacer una labor de limpieza de todos estos elementos que igual han sido un poco difíciles de trabajar en rodaje. Luego pues está el diseñador de efectos especiales de sonido, que sería un poco, pues si es una película futurista, pues esos sonidos de lo que corresponda, ¿no? Si hay robots, naves espaciales, tal, si es de zombies, pues esos sonidos de los zombies. Y bueno, luego estaría el diseñador de sonido, que sería el que se encargaría un poco de aunar todos esos trabajos y darle la forma final. Bueno, pues no hablas del músico, de todos esos ayudantes que tienen estos propios editores, así que sí, hay mucha gente por ahí. Luego todo el tema de los ADRs, efectos sala, que son los que hacen los pasitos, los que hacen las puertas. Entonces sí, esa es la larga lista que aparece por ahí, de toda esta gente que nunca vemos por rodaje, pues un poco esa cantidad de labores, ¿no? Y seguro que por ahí me dejo alguno más en el tintero, pero bueno, sí, somos muchos más de los que aparentamos en rodaje. A ver, bueno, me gustaría ver si alguien de todos estos que nos están viendo o tú mismo me invitas alguna vez a ver qué pasa después de una película, porque para nosotros los de vestuario, una vez nos deshacemos de la ropa, se murió la película, pero luego eso tiene una vida de un año más. Tuve la suerte de que me invitaran a ver el proceso de color en la última película de Rodrigo Cortés y fue una cosa que me aportó muchísimo conocimiento a lo que hago, qué cosas, cuál es el último paso de un vestuario que es el que no vemos. Y me daba cuenta, pensando, ya te digo, en esta conversación, de que muchas veces la falta de conocimiento es también una falta de sensibilidad hacia los problemas de otro departamento. Una de las cosas que nos pasan, que nosotros vivimos viendo la película a través del combo y no tenemos sonido. Entonces, yo tengo un poco la sensación de hacer cine mudo. Yo descubro muchas veces los diálogos, los sonidos y el ambiente cuando ya está la película hecha. Y hay muchas cosas que a lo mejor quizá que podría afinar más o que podríamos seleccionar de otra manera si simplemente tuviéramos la sensibilidad. Estuve hablando con Antoine y me puso los cascos y de pronto estaba descubriendo un universo nuevo que estoy descubriendo también a través de los dailies, de pronto los suelos que crujen, los zapatos, todas estas cosas que uno vive totalmente al margen, porque cuando yo veo la película ya lo habéis limpiado todo. Sí, correcto. No, me parece súper interesante. Yo creo que es un ejercicio que aportaría mucho conocimiento, ¿no? Eso dices tú, de poder en algún momento, ¿no? Hacer una visita o estar un poco como espectador, ¿no? En esta fase de postproducción para poder percibir todo eso. Fíjate, por ejemplo, ahí en la zona, cuando estuvimos trabajando en la zona, todo el tema este de las caretas, de las máscaras que llevan, pues por toda la zona, cuando se metían en toda la zona contaminada. Claro, todos los diálogos que había con las caretas puestas, esto tiene un sonido muy concreto, muy limitado. Te puedes buscar varias posiciones con un micrófono dentro de la careta, pero no te acabas de salir mucho de ese ámbito, ¿no? Y bueno, ya en la zona nos llevamos trajes para dárselos luego a los de efectos sala, para que hicieran los efectos sala con los trajes propios de la serie. Todas las máscaras nos llevamos, toda la retaíla de máscaras que había, porque había, ¿cuántas teníamos en total? Creo que teníamos hasta 5 máscaras para coger las acústicas de dentro de las máscaras, porque luego queríamos hacer un tratamiento pues diferente
ya no remitirnos a la realidad, que muchas veces no es tan cinematográfica como nos gustaría. Entonces nos llevamos las máscaras para coger la acústica dentro de las máscaras, hacer doblajes y aplicar la acústica de la máscara, pero todo por separado. Y la verdad que el resultado final fue muy interesante. Y me parece muy interesante lo que dices tú, ¿no? El de repente descubrir todo ese mundo en el cual muchas veces te complicas mucho en algunas cosas que podría ser más fácil, luego o sea, no llevan tanto trabajo igual de postproducción, de solucionar, ¿no? Con determinados tejidos, el limpiar un poco el sonido de ese tejido, y otras veces que nos creemos que es fácil el trabajarlo en postproducción, te das cuenta que lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces, sí, la verdad que yo por ahí aprendo muchísimo, ¿no? En el estudio voy viendo que hay cosas que, pues no sé, antes de tener el estudio me preocupaba en exceso, y que descubro que tienen una solución relativamente ágil, y otras veces pensando cosas que, hablando siempre de vestuario, de roces y cosas de estas, que bueno, esto se quita fácil, luego tal, y claro, descubres luego en postproducción que es un trabajo que lleva bastante más tiempo, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, yo creo que en el mundo, por ejemplo, de la zona, de todo el trabajo de preproducción que hicimos previo, me parece súper interesante, y sobre todo el nivel de participación que tuvisteis, ¿no? Por ejemplo, con el mundo de los trajes, ¿no? Estos que había, trajes de químicos de la policía, había unos naranjas que era para meterse ya en la zona radioactiva de la central nuclear, luego había, como en la zona previa, había unos trajes de la policía, que son trajes auténticos que tiene la policía, no recuerdo el nombre técnico, pero esos trajes eran un infierno porque eran trajes de plástico, un plástico súper ruidoso, y ahí la verdad que conseguisteis encontrar unos materiales, porque estaba muy preocupado, porque teníamos bastante diálogo en un principio, luego no fue tanto por tema de temperaturas, que los actores estaban súper incómodos con esos trajes puestos que no transpiraban, y hicisteis unos trajes de silicona, encontrasteis un material ahí bestial, que la verdad que fue una auténtica sorpresa y un lujazo, ¿no? Poder Sí. trabajar con estos materiales. Ahí había algunos trajes que tenían que ser lo que tenían que ser, porque además llevaban oxígeno incorporado dentro y unas medidas técnicas especiales, que tuvimos que hacer cursos con bomberos y todo, que bueno, de sonido también tuvo que ser lo más grande, aquellas cosas que hacen ruido por fuera y por dentro, y además estábamos rodeados de agua y de cosas que yo no sé cómo fuisteis capaces de solucionar todo aquello, pero hubo algunos de estos trajes que sí se pudieron confeccionar para que fueran un poco más llevables, un poco menos sonoros, pero bueno, eso me gustaría que hubieran sido todos, pero la realidad llama a tu puerta. Sí, pero bueno, hay que decir a toda esta gente que nos está escuchando de la Asociación de Técnicos de Sonido que Alberto Valgarcel es una persona que se preocupa muchísimo de estos temas, a pesar de esta aparente desconocimiento, ¿no? que manifiestas del sonido, pero te preocupas mucho para que nosotros, digamos, que tengamos un campo bastante amplio donde poder trabajar sin problemas. Porque ya ahí en la zona, por ejemplo, yo creo que se hizo un trabajo bestial, y luego ahora, por ejemplo, en antidisturbios también, que joder, no era nada fácil, esos trajes de la policía que había, que bueno, que son una auténtica coraza, pues son trajes de unos tejidos muy rígidos, y la verdad que luego descubrimos dentro de esa cosa que al principio, claro, empiezas trabajando siempre pensando un poco en los problemas que puedes tener y buscando solución. Pero me acuerdo en aquella reunión que tuvimos, ¿te acuerdas cuando estabais confeccionando los trajes? La suerte que tuve también, por mi lado hablo, la suerte que tuve de que hubiera una creación de estos trajes por parte del departamento de vestuario, que son cosas que te permiten poder trabajar, ¿no? Un poco con el departamento, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí, estabais haciendo todos los chalecos, que estabais haciendo, bueno, había un montón de elementos que estabais en el momento justo de la confección, que empezamos a hacer todos los agujeros para pasar? Me dijiste, márcame cómo quieres poner diferentes posiciones y te dejamos hechos pasacables para que paséis los micrófonos y podáis hacer un quitapón rápido. Y la verdad que en ese caso, que puedes permitirte el lujo de crear el vestuario, y puedes trabajar con antelación con el diseñador del vestuario, por ahí que consigues tener muchísimos menos problemas en rodaje. Luego, por ejemplo, ahora estoy haciendo una cosa también
bueno, que hay soldados, tal, y bueno, el mundo Fuerzas NATO, Naciones Unidas, y bueno, pues ya son trajes que es todo puro alquiler, y entonces no tienes capacidad de manipulación ninguna de antemano. Y hay una gran diferencia, tú fíjate, dentro de que son trajes militares, cada uno a su manera, pero claro, no tiene nada que ver uno con el otro. Luego también, por ejemplo, tú con los tejidos te preocupas muchísimo, ¿no? De que haya tejidos, siempre me vienes con los chubasqueros, ¿no? Oye, que tengo este, lo otro, este suena muchísimo. Yo creo, Aitor, que esto es una cosa común a todo el mundo vestuario. Hay muchas cosas que parece que nada más que pensamos en nosotros, pero uno de los gestos más comunes que verás en Zara y en el Corte Inglés a gente de vestuario comprando es estar sacudiendo como locos los vestidos, y la frase que es precioso pero nos mata sonido. O sea, hay muchas cosas que no llegan a vosotros porque, ya te digo, tenemos esta cosa de sacudir las cosas y de tal. Hay tejidos, sin embargo, que te engañan mucho. Por ejemplo, lo decías, las sedas que tienen esos tactos tan agradables y tiene ese crepitar infernal que especialmente con los forros y los forros de seda y las camisas almidonadas hacen una combinación peligrosísima. Pero es muy difícil visualizar eso, y ya te digo que muchas veces a lo mejor el estar en el set y ponerse los cascos y darse cuenta de decir, mira, este es el resultado, y que la próxima vez que veas esa combinación de tejidos te lo pienses dos veces. A veces podemos, muchas veces no tampoco. Ya, ya. Acaba siendo decisiones que hay que tomar muy rápido y eso, pero muchas veces es a lo mejor hay un tipo que tiene un pelo en el pecho muy duro y hace ruido, y muchas veces no sería ningún problema ponerle una camiseta. Si esto puede solucionar las cosas, de decir, no, y una camisa, pues le ponemos una camiseta, igual que se les pone para que no hagan frío, pero pues se les puede poner para que no hagan ruido, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas así que, bueno, vamos descubriendo poco a poco, ¿no? De los forros. A mí yo confecciono muchísimos vestuarios, es una de las cosas que más me gusta hacer. Y cuando estamos hablando de grandes faldas, ahuecadores para vestidos, esos son trampas mortales. En Paradise Hills, por ejemplo, teníamos unos uniformes que llevaban unos faldones que llevaban como 6 metros de terciopelo cada uno. Y para que tuvieran volumen les metimos un tul, y el ruido que hacía el tul con el terciopelo no te lo puedes imaginar. En el taller era una cosa que sonaba por encima de las máquinas de coser. Y tuvimos que desmontarlo, no llegó a escuchar nadie de sonido. Los desmontamos y les hicimos unos rellenos de una especie de guata que no pesaba y que daba un montón de problemas a la hora de ponerlo para evitar eso. Pero dices, bueno, tenemos a 16 chicas con estos cascabeles encima, digo, la película va a haber que doblarla entera. Entonces ya te digo, a veces nos damos cuenta a la hora de hacerlo, pero muchas veces no eres consciente hasta el momento también. Sí, me parece muy interesante. Por ejemplo, has hecho una referencia al mundo de los aprestos, Uh-huh. que es una cosa que últimamente, fíjate, veo que hay una tendencia, bueno, también depende, hay tres proyectos en los que a nivel producción tienes acceso a, digamos, a unos recursos que te permiten tirarte a por un tipo de ropa, porque luego hay una cosa que he descubierto con el tiempo, una gran evidencia. La ropa buena suena mucho mejor que la ropa, digamos, un poco de consumo o digamos, de baratilla, ¿no? Que me encuentro bastante problemas con ella. Y lo que sí que veo últimamente, claro, luego, ya te digo, hay proyectos en los que te puedes permitir ropa buena que tiene un sonido elegante, ropa más baratita que suena a eso, suena barata. Y luego veo que hay mucha gente de vestuario también que se preocupa mucho de no tener que andar toqueteando mucho el vestuario.
Yo, por ejemplo, contigo sí que hemos hablado, bueno, lo hablo con todos, pero contigo siempre que hemos tratado, tú ya de hecho cuando he llegado y me has presentado la ropa la tenías lavada, ya le habías hecho varios lavados, hombre, luego tener la camisa igual del Prota, es una camisa de firma que no requiere muchos lavados, luego estas camisas también con el tema de los aprestos, ya si el tejido es bueno y el material es bueno, es un tejido que no se acaba descomponiendo, ¿sabes? Los cuellos se mantienen, digamos, la arruga no es una arruga que se haga fácilmente, a diferencia de la ropa barata. Pero sí que veo que hay mucha gente de departamento que tirando un poco por la tangente, por el camino fácil, pues bueno, abusa del mundo apresto. El mundo apresto o el mundo limpieza del vestuario sin suavizantes. ¿Que esto qué es lo que hace? Pues le da un poquito más de rigidez al vestuario, hace que no te tengas que estar preocupando tanto igual del mundo plancha. Y bueno, este tema, por ejemplo, pues bueno, No, no, lo que habías comentado, el tema de los aprestos genera mucho problema luego en rodaje, claro, porque toda esta, lo que, mira, comentabas también otra cosa que nos pasa muchas veces, que claro, estos tejidos duros, si encima luego el actor pues tiene pelo en el pecho y estos pelos que muchas veces se depilan, que son casi barba, acaba siendo una combinación mortal, ¿no? Y ves, es una cosa que nosotros trabajamos mucho, pero a veces cuesta con los depende de quién esté, ¿eh? Ahí, ya te digo, luego también depende, ya no tanto quién esté, sino dónde estás, ¿no? Porque son proyectos que de repente pues tenés esa ropa como tengo yo ahora, que son trajes militares que son prácticamente cartonados, no es una cuestión que las chicas de maquillaje, digo de maquillaje de vestuario, se hayan propuesto darles apresto para que tengan una composición que ellas consideren la óptima para el proyecto, sino que son así. De hecho, fíjate, estas pobres estaban después de tenían como una serie de trajes de los protas que los habían desgastado a morir, los habían lavado para dejarlos un poquito más suavecitos y que no tuvieran eso que mueven el brazo y el roce del brazo, ¿sabes? Cuando van andando que rozan las dos piernas, que era un infierno, pues lo hemos rebajado bastante y al final, pues bueno, se han desprendido las pobres en un trabajo bestial y se han puesto a pegarle ahí a todo el vestuario, incluso de los figurantes, porque teníamos pues un montón de figuración pasando por el fondo, que solamente el roce de las piernas cuando van andando, dices, joder, tengo aquí a dos personas hablando, tengo a 4 o 5 paseando por el fondo y realmente parece que me está pasando todo el ejército, ¿no? Del fondo que tengo. Pero sí me parece interesante este mundo y me parece interesante, por ejemplo, otras veces que tú siempre me has dicho, ¿no? O sea, yo toda la ropa con suavizante, ¿no? Que luego lo notas mucho, ¿no? El mundo yo, del suavizante y no utilizar aprestos, ¿no? no, no más, más que los suavizantes en realidad a veces son muy destructivos para los tejidos, entonces muchas veces no los usamos porque la ropa, una de las formas que tenemos de envejecerla es lavarla con agua muy caliente y con mucho suavizante. Entonces muchas veces no se usan por eso. Lo que sí hacemos es lavar mucho la ropa. Yo particularmente procuro trabajar mucho con tejidos naturales, con algodones, lo que dices tú, que tiene un sonido más elegante, tiene un brillo mucho más bonito también que los sintéticos. Ahí, por ejemplo, los tejidos con poliéster tienen un sonido horrible y son las mismas cosas que son nada más incómodas de llevar y fotografían peor, pero de pronto hay para cosas como los uniformes y todo esto, que son cosas que son un poco inevitables. Ahí quizá sí es verdad que es difícil oír de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene que llevar una chaqueta de pana y de pronto la pana hace un ruido espectacular también. Pero de pronto ese personaje necesitas caracterizarlo así. Intentas estudiar un poco que las cosas funcionen para todo, pero es un poco un equilibrio sostenible complicado. Sí, no, bueno, sí, pero yo creo que luego, por ejemplo, mira, me parece muy interesante la relación, ¿no? Que yo ya llevo unos cuantos años que tengo una relación muy estrecha con el departamento de vestuario, porque fíjate, llega un momento que no depende del proyecto, hay proyectos muy complejos que acabamos pareciendo casi el mismo departamento, ¿no? Porque la relación de trabajo es tan estrecha. En cuanto a la participación desde el principio, tratando un poco de cuadrar todo esto de aquí, ya tú anunciándome determinados tejidos, ¿sabes? Para que vayamos un poco nosotros también en paralelo, tratando de trabajar en una solución que, pues, que sepamos que existe y si no existe, pues que tratemos de inventárnosla. Y luego, por otro lado, también, pues, lo que dices tú, ¿no? El no elegir de antemano tejidos que vayan a ser conflictivos,
en esa idea que sabes que una vez presentados, si cuadran, va a ser muy difícil sacarlos de la cabeza del personal. Luego hay cosas, como bien dices, que sí, que son así, porque no hay más opción. Luego hay muchos actores que también te vienen con su propio vestuario. Yo trabajo con actores que la ropa, no te digo que la imponen, pero la eligen prácticamente ellos, ¿no? Igual te presentan unas opciones tú y luego ellos te dicen, vale, me ha gustado todo esto aquí, pero quiero traer esta camisa que es mía, que me encanta y es la que me voy a poner. Te digo una camisa, como te digo, una chaqueta bomber de estas de plástico, bueno, de este tejido de nylon súper ruidoso, ¿no? Y entonces, claro, ahí es La muy... verdad que la moda de las bombers nos viene nada bien, ¿eh? A ver si se pasa Ay, pronto. tú ya lo sabes, que a mí no me va mucho. Mira que me gustan las bomber, pero que para rodaje se me pone la carne de gallina. Veo una bomber y digo, oiga, la leche. Ya veo, ya empezamos con problemas. Así, sí, sí, el mundo de la bomber no me va mucho. Sí, lo que pasa es que luego también, por ejemplo, no sé, yo también aprendo mucho con vosotros, porque me acabáis presentando muchos tejidos de estos que son materiales que desconozco totalmente, ¿sabes? De decir, joder, o sea, tiene una apariencia chubasquero, de plástico plastiquísimo, y la realidad sonora de ese material dista mucho de la apariencia que tiene. Y me encanta, ¿no? Depende, lo tocas y dices, joder, qué material. Sí, bueno, tienen siempre cierto sonido, pero no tiene ese sonido agresivo, ¿sabes? Distractivo que va a ser luego durante el diálogo, cualquier movimiento, que va a ser todo un sin Dios, ¿no? Y la verdad que por ese lado también aprendo mucho con vosotros, ¿no? En el descubrimiento de estos materiales que bueno, pues no acabo de tener igual un conocimiento tan amplio porque no me dedico a ello y porque no estoy todo el día en el mercado buscando nuevas cosas, pero sí que me sorprende muchas veces cómo se me presentan materiales y opciones. Luego por eso me hace mucha gracia cuando hay gente que te llega y te dice, no, esto es lo que hay porque no existe otra cosa. Y dices, bueno, pues hay gente por ahí con la que he trabajado que sí que ante este tipo de materiales te presenta unas opciones que sin ser, digamos, cero silenciosas, hay una diferencia notable entre usar unas y otras. Entonces, sí, luego vuelvo a insistir que hay mucho, siempre creemos que es problema no, es que cuando trabajas con esta persona, bueno, yo no creo que sea tanto problema de persona, sino como un problema de presupuesto. En Paradise Hill, lo que decías tú, Paradise Hill, por ejemplo, me sorprendió. Mira, me has contado esto que no lo sabía de todos estos vestidos, que para que cojan volumen, con todos esos chasis que llevan por dentro. Claro que yo ya cuando lo vi, dije, hostias, el de sonido, guau, cuando empecé ya, o sea, solamente viendo el cartel de la peli dije, hostia, ¿sabes? Antes de empezar a verlo, cuando vi el cartel dije, hostia, la peli el de sonido ha tenido que tener grandes momentos. Y, Sí, y, la, y la verdad que me sorprendió. tendría grandes momentos igualmente, pero ya te digo que ese que hubiera sido muy, muy grave no llegó a salir del taller y le dimos muchas vueltas. Luego al final encuentras soluciones que en el camino que de pronto los vestidos tenían una movilidad mucho más mágica porque el relleno que tenían era una cosa totalmente inusual para el tipo de prenda que era, porque los tuvimos que pegar, una especie de guatas que hacían, y hacía un movimiento especialmente flotante y que quedó muy, muy bonito, y son de esas cosas que a base de intentar solucionar un problema te encuentras con recursos nuevos que como diseñador no habías pensado. Y bueno, te pasa a veces en esa dirección, o en la película que estoy haciendo ahora, que es de ballet, necesitaba un tejido específico, diseñé un estampado para la principal, y los estampados pierden un poco de color si se usan tejidos naturales como el algodón. Se disuelve un poco el color y cuando se lavan se pierden. Entonces seleccioné el tipo de tejido perfecto para el movimiento, para todas las cosas, pero claro, viene una muestra de este tamaño y digo, esto es perfecto. Y cuando ya vino todo el rollo ya impresos, 16 metros de tela que necesitábamos para hacer el vestido doble, hacía un ruido horrible. Y este ya era una de estas cosas que no tenían una gran solución. Pues hablé con Antoine y ha sido súper, súper, súper majo con todo esto, y me dijo, bueno, miraremos a ver de qué forma. Y dices, bueno, de hecho lleva a lo mejor el micrófono aquí colocado, no es tanto lo que puede afectar, y cuando lleva el vestido puesto,
pues baila mucho, con lo cual no son momentos de sonido más delicados, pero vamos, que ha sido especialmente amable, se lo he consultado en el momento que tal, pero son cosas imprevisibles, como me imagino que cuando de pronto tienes un techo de uralita y está lloviendo. Hay cosas que no podemos... Sí, me parece muy importante esto que estás comentando, porque yo otras veces también es una cosa que valoro mucho. O sea, por ejemplo, ante esta situación de una prenda que puede llegar a ser conflictiva, o sea, qué nivel de relación tengo entre el uso de la prenda y cantidad de diálogo, porcentaje de diálogo, porque pasa muchas veces. De repente te encuentras con un tejido y dices tú, de repente, pues esto de Giselle, en la que estás trabajando ahora, pues estos tules, esto tal, que de repente dices, joder, macho, hostia, va a ser complicado, ¿no? Pero dices, bueno, esto es un vestuario que se lleva para un momento muy determinado, que va a ser toda una parte musical. No conozco el proyecto, me has comentado un poquito por encima, pero estoy poniendo un ejemplo genérico, ¿no? Por ejemplo, los tules tal, que pueden ser conflictivos y usarlos en momentos en los que tienes playback, que vas a tener 2, 3 frases. Entonces, claro, tampoco tengo esa fijación, ¿no?, por los materiales, sino que sí que busco, cuando hablo con vosotros y me presentáis las opciones, sí me importa mucho qué porcentaje de relación, diálogo, acción voy a tener con esa prenda, ¿no? Y muchas veces, claro, te quitas también muchas obsesiones, probablemente entras con vestuarios complicados y dices, joder, pues tengo 2 frases, tampoco, quiero decir, no podemos estar aquí luchando contra una cosa que visualmente es muy importante para la película, ¿sabes? Y voy a sacrificar 2 frases, o igual no sacrifico nada porque justo esas 2 frases es en un momento que es muy estático y el movimiento que va a tener el actor es prácticamente mínimo y no me voy a ver muy afectado por el sonido del traje, porque todo esto que estamos hablando de trajes complicados es cuando se mueve, porque puedes ponerle lo que le pongas, si el tío está estático no se mueve, yo no tengo problema con el material que lleve. Esto siempre es cuando hay acción. Entonces, yo sí, por ejemplo, me hago una vez que hago la visita a vestuario y se me muestran las opciones que hay, luego me hago un repaso de guión o sea, cuánto tiempo, cuántas veces va a llevar, igual los desgloses con dirección, veo un poco cuánto va a participar esta prenda, ¿sabes? Y de qué manera, ya con dirección, de qué manera vamos a tratar esa acción o cuál va a ser la situación, ¿no?, en el rodaje, ¿no? Para decir, oye, pues mira, en esta situación, con ese tipo de tejido, muy bien, vamos bien o vamos a tener bastantes problemas. Y luego que se decidan. Yo la verdad que tampoco soy muy obsesivo con este tema en el ámbito en el que creo que las películas las hacemos entre todos, ¿sabes? Y no es una opción de sacrificar, porque la gente, no, es que sacrificar. Yo no creo que sacrifiquemos tanto, sino que hay que participar, ¿no? No tanto como sacrificar. Y participar es un poco que tiene que haber un ten con ten, lo que dices tú, o sea, igual te parece maravillosa la tela, claro, te traen el rollo 16 metros, o sea, ese punto es de no retroceso. Ahí ya tienes que tirar para adelante, entonces ya tienes que colaborar, como yo como departamento de sonido tengo que colaborar un poco con vestuario en ver un poco el tratamiento, que en este caso Antoine te está comentando, pues que, oye, pues es todo parte musical, es todo la parte de danza, Y la oye, parte, y la parte que no no es nos que de amarremos. pronto, ya te digo, hombre, yo esto lo agradezco mucho, porque ya te digo que son imponderables. Luego está el mundo este, el capítulo este de las petacas. Cómo es nuestra vida con las petacas. Porque, bueno, en antidisturbios no tuvimos este problema, porque aquellos trajes podías haber metido unas petacas del tamaño que te diera la gana, porque ahí cabía todo. Tenían bolsillos por todas partes y era todo camuflable, muy así. Recuerdo de ese momento cuando tuvimos que decidir lo que hacer con las petacas dentro de los cascos, que ahí fue una cosa conjunta, de una decisión conjunta y un compromiso también con dirección, porque esto implicaba también un tema de seguridad dentro del casco. En antidisturbios se pegaban de verdad. Sí, Y sí, la verdad que sí, fue complicado. Y en este caso, fíjate que pudiendo haber puesto las petacas que nos dieron las ganas, tuvimos que llevar las petacas más pequeñas que había en el mercado para poderlas meter dentro del casco y quitar la menor cantidad de protección de acolchado
porque Que hubo que quitar una parte del acolchado para sí, poder colocar la petaca y acolchar un poco también las petacas, porque aquella gente se pegaba de verdad. Además, cuando llevas puesta una camisa, la gente se lo piensa dos veces antes de meterte un palo, pero cuando llevas un casco dan por todo lo alto. Y aquello era una cosa que nos preocupaba mucho. Y dices, a ver si tienen la sensación de estar muy seguros y se pueden hacer daño. Eso sí que lo estudiamos y los colocamos en varias posiciones. Que me sí, acuerdo. sí, sí, la verdad que tuvimos que trabajarlo bastante, sí, porque luego también dentro de estas opciones que parece que el casco te da como infinitas, ¿no? Decir, no, puedo ponerlo en 1000 sitios. Pues claro, en este caso en particular, como bien dices, es que se zurraban de verdad. Entonces, el tema de quitar la protección interna del casco, bueno, porque el casco consta de la parte de fuera, que sería un poco como la parte de la coraza, de la parte más resistente, pero luego por la parte interior tiene una serie de acolchados que hace que tú cuando le pegas fuerte por fuera no repercuta en la cabeza en este caso, del actor. Entonces, claro, la eliminación de esos acolchados hacía que había una transmisión directa del golpe exterior con el cuerpo del actor. Entonces, sí, en este caso tuvimos que buscar un sitio donde viéramos que si pasaba algo afectara menos. Y nos tuvimos que ir, creo recordar, que la parte del cuello que venía como mucho más acolchada, que luego encima casualmente venía puesto como pequeños módulos que coincidían con el tamaño de la petaca, para Ujú. poder poner más almohadillado o menos almohadillado. O sea, ya el propio casco traía para que el fit con el policía cuando se lo pusiera, pues le metía más goma espuma o le quitaba más goma espuma dependiendo un poco de la anatomía de cada policía. Entonces fue un poco la parte que elegimos, como bien dices, que nos permitía sacar protección, meter el micrófono, meter el emisor y al mismo tiempo meter algo de relleno para proteger al actor, en este caso, y a la petaca que también, claro, recibiendo golpes, la petaca también se los iba a llevar por todos los lados. Así que sí, 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 la verdad ¿Cómo hacías? No me acuerdo cuando de pronto se quitaban los cascos. ¿Qué tenían? ¿Doble micrófono? ¿Cómo sí, fue aquello? llevaban doble micro, sí. Sí, llevaban doble micro, algunas veces llevaban hasta 3 micros porque, claro, se quitaban el casco. Luego iban con toda la coraza esta de chaleco antibalas, que muchas veces pues, igual se quitaban esto, se quitaban el antibalas, o sea, había una parte de esto con casco, se quitaban el casco, había una parte de tal, se quitaban esto y entonces iban puestos los micrófonos como por capas y en la medida en la que iban evolucionando en el desvestirse, pues iba trabajando con un micrófono o iba trabajando con el otro. Sí, luego, por ejemplo, también, fíjate, ahí tuvimos que darle fuerte al mundo de los velcros, porque luego todos estos trajes, fíjate, la apariencia esta, dices, hostia, joder, qué de sitios para esconder, pero luego, claro, estos trajes van súper ajustados. Claro, cualquier movimiento produce unas tensiones de los tejidos bestiales que hace que realmente, porque tienen muy poca flexibilidad esos trajes. Claro, la historia es que si tú levantas el brazo, que no se te salga, digamos, como del pantalón, ¿no? Porque no se te puede descomponer la protección. Entonces, claro, todo esto pasa porque tienen una característica muy singular, los trajes todos los antidisturbios, en los que tienen un sonido de tensión. La verdad que luego lo trabajamos súper bien porque me encantó el sonido de los trajes que tenían, el crepitar ese que tiene, que mucha gente me decía, joder, qué guay el diseño del sonido de los trajes. Y dices, no, tío, el sonido es auténtico de los trajes. De hecho, nos llevamos Sí, dos conjuntos completos dos para hacer conjuntos completos de 2 tallas completas porque no sabíamos al final quién iba a estar de efectos, haciendo los efectos sala, y para que los de efectos sala recibieran los trajes completos y pudieran hacer pues la parte de rodaje faltara o el refuerzo de rodaje que faltara. Y la verdad que el sonido, ya se lo comenté a Sorogoyen en la primera semana y dije, hostia, me está fascinando porque, digamos, el momento este antes de entrar en la corrala, por ejemplo, es un momento antes de que empiece todo el guirigay, hay un momento de muchos silencios, hay mucha tensión y fíjate, de repente incluso había una parte que iba a ser, había una música creada que luego finalmente no se utilizó porque daba una sensación de coraza, de protección, de, digamos, como de elemento inexpugnable, ¿no? Le daba como una fortaleza al policía el crepitar este que tenía el traje en cuanto se movían. Fíjate, aparte que era, en cuanto giraban la cabeza, el propio sonido
que llevan una protección muy potente en el cuello los policías para que no les zurren si les tiran algo o les golpean, para que no les dé eso. Ante el hecho de mover un poco la cabeza, ese crepitar y esa tensión de los tejidos, de repente era un elemento sonoro que nos fascinó a Rodrigo y a mí. Y de hecho no trabajamos nada, porque al principio dijimos, hostia, va a haber que destensar mucho los velcros para quitarle esa tensión a los trajes. Lo que sí que es cierto que la verdad que hicimos muy poca prueba del tema porque casi no lo encontramos, porque claro, una cosa es ver el vestuario, cuando llegas y te enseña en la percha el de diseño de vestuario, el que corresponda, en este caso cuando te enseña Alberto Valcárcel en la percha el traje. Claro, tú puedes trabajar, lo tocas, mueves, lo que dices tú, lo sacudes, tal, te vas haciendo un poco idea, pero claro, no tiene nada que ver que le pongas a Jobbik, ¿sabes? Ese traje y ahora todo como tiene que estar, con toda la tensión, con todo bien apretado, porque todo va muy apretado y digamos que nos lo encontramos un poco, ese elemento sonoro del traje. Al principio fue un poco como de decir, hostias, una palmada, esto es un grupo de 6 personas y mola mucho el sonido de un traje, pero hostias, son 6 y van todo el rato juntos, esto va a ser un sin Dios, ¿no? Y qué va, empezamos a aflojar un poquito los velcros, vimos que aflojar los velcros era algo totalmente incompatible con el propio vestuario, porque descomponía un poco, dice, aflojo un poco el chaleco, cuando me muevo un poco, aquello se tuerce, esto no es posible, ¿no? Entonces, nada, de repente relajándonos y dejándonos llevar un poco por la acción, descubrimos que el elemento sonoro era bestial, ¿no? Y que daba una fuerza a esos momentos. De hecho, hay todo ese inicio antes del asalto a la corrala, que está Jobbik, que están esperando, que está llamando el juez para parar, para mandar refuerzos, en momentos de silencio, que las frases son prácticamente monosílabos. ¿Qué pasa? Nada, esperamos, tal. Entonces es todo ese sonido de los trajes y la verdad que resultó fascinante y de ahí surgió decir, hostias, en la medida en la que vaya, porque eran todos nuevos, tenían un sonido como muy chulo que sabíamos fíjate, después de 3 días descubrimos que iban perdiendo, por el propio uso, iban perdiendo ese elemento sonoro que molaba tanto, empezaba a pasar desapercibido, que fue cuando tomaron la decisión de hay que llevarse 2 trajes para que los defectos Sala, ¿sabes?, vuelvan a retomar en el caso en la medida en la que vayamos avanzando la serie, en el uso de los trajes y vayamos perdiendo este elemento sonoro, debemos de mantener. Yo no sabía eso. Yo en principio pensaba que se los habían llevado por el tema de poder reproducir los golpes de las protecciones, porque luego aparte no solamente era estos, que llevan protecciones de plástico que producen unos choques muy, muy característicos y unas cosas. Yo creía que era por eso, no sabía que esto que me estás contando. Sí, en principio siempre nosotros llevamos vestuario. Ahora, por ejemplo, lo que estoy haciendo pues son máscaras que hay, tiene un ámbito más futurista y las máscaras pues son transparentes, tienen un sonido muy singular. Entonces yo siempre estos elementos que afectan muy directamente a mi departamento me encargo de hablar con producción para que se guarden, para que luego mandarlos a postproducción, tanto pues si hay que hacer algo de pues un cambio de texto, algún ADR, o sea, un doblaje, o propiamente los defectos Sala para que trabajen con ellos para los ruiditos que puedan tener, que los graben ellos. Y en este caso, fíjate, sí que es cierto que la idea de llevártelos, que también lo hicimos en la zona, que nos llevamos las máscaras, que nos llevamos trajes, que nos llevamos determinadas cosas que podían hacer falta luego en postproducción, pero en este caso sí nos fascinó el mundo este del crepitar del traje, ese sonido que es casi como el sonido de las cuerdas de los barcos que están atados en puerto, cuando se tensa, cuando se va moviendo y se tensa y sabes que dices, hostia, te da una sensación de fuerza, sí, ya te digo, de cosa de coraza, ¿no? Y sí, finalmente nos preocupamos de que estuvieran lo más nuevos posibles para no perder ese matiz en la grabación. ¿Cuáles son los sonidos que se pueden borrar, que podéis tratar más fácilmente y cuáles son los más complicados? A nivel vestuario, de quitar, mira, por ejemplo, esos pequeños roces que hay de tejidos que son lo que comentabas antes, por ejemplo, las licras a mí no me van mucho, todo el tema del poliéster también, ¿sabes? Tienen siempre ahí como un ruidito ahí, ¿sabes? Esto luego se limpia relativamente fácil.
Luego también es que depende un poco, claro, una cosa, lo de fácil siempre es dependiendo del tiempo que tengas, ¿sabes? Bueno, Porque claro. todo Fácil es es fácil. dinero. Sí, claro, Fácil todo es fácil si tienes un periodo para trabajarlo en el que puedas hacerlo de manera cómoda, y si no tienes el tiempo para hacerlo se convierte en algo difícil por la no claro. disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de sonidos de esos tejidos, digamos que son de relativa fácil eliminación. Lo que pasa que luego depende, claro, tienes series en los que ves que los compañeros de postproducción tienen unos tiempos tan limitados, ¿sabes? Que dices, joder, es que tengo ahora de repente pues, 2 semanas de postproducción por capítulo, ¿no? Entonces, claro, no tienes mucho margen. Pero bueno, en general, ese tipo de sonidos, por ejemplo, son de fácil eliminación, ¿sabes? Luego tienes más problema, por ejemplo, pues con los tejidos más rígidos, cuando tienes mucho movimiento y van rozando entre ellos, cuando van hablando, esto lleva un poquito más de tiempo de trabajar. Luego, el mundo, Luego por ejemplo, de depende. las chaquetas de cuero y todo esto. Sí, pero luego, claro, te iba a decir, depende un poco también, fíjate, depende de qué tipo de sonido produzca la prenda y a qué tipo de voz se le ve aplicado ese sonido, ¿sabes? Porque si tienes un sonido muy agudo en una voz muy aguda, claro, la eliminación de esas frecuencias estás afectando a la voz. Pero, por ejemplo, tienes un sonido muy agudo, pues de estos plastiquillos, ¿sabes? Que cuando se mueven tal, y por ejemplo en la voz de Hobbit, que tiene esa voz así tal cual, claro, de repente, como se mueven unas frecuencias que no tienen nada que ver, su voz se mueve en unas frecuencias que no tienen nada que ver con las frecuencias del traje, son de más fácil eliminación. Entonces es relativo, tampoco hay una regla de decir, no, o sea, cuando trabajo con acrílicos o con materiales un poquito más tipo que no son tan naturales, que a mí es que me pasa como a ti, todo lo que sea tejidos naturales me parece no solamente que tiene un sonido más elegante, sino que luego encima tiene un sonido más elegante, tienes menos problemas y los problemas que te generan son de más fácil tratamiento en postproducción. Luego otro tipo de tejidos, pues como los que estábamos comentando, pues tienes más problema y ya te digo, principalmente es un poco depende de muchos factores, no hay una regla, decir, pero sí, por ejemplo, los cueros son mortales. A mí me ha pasado de esto de chaquetas de cuero en un coche con asientos de cuero, ¿no? Y dices, hostia, ¿sabes? Claro, cuero con cuero, ¿no? Luego también, claro, depende de qué cueros, ¿no? Porque luego hay cueros igual un poquito más, digamos, económicos, que los puedes tratar, darles unas cremas, darles algunas Esto cosas también para es, tratarlos. también es eso, que si de pronto tienes una chaqueta de cuero que es una cesión que cuesta una fortuna y no lo puedes ni tocar ni mirar prácticamente. Si la tienes, si la has comprado tú, puedes experimentar un poco y darles algunas cremas y alguna cosa para suavizarlo. Pero lo que decimos, lo de siempre, también es una cuestión de dinero. Si el vestuario es tuyo, tienes más margen de intervención. Eso es como lo de hacer agujeros en las prendas, que bueno, yo no soy el más fan de hacer agujeros porque no tenemos muy claro nunca cómo va a ser los planos, pero de pronto tú haces un agujero en una solapa y de pronto el actor te hace este gesto y de pronto te hundió vivo, ¿no? Entonces yo tengo bastante miedo y bastante reserva, aparte de que luego los vestuarios se reciclan y tienen segundas y terceras vidas. Acaban haciendo decenas de películas las mismas camisas, que algunas se repiten casi tanto como los actores principales. Pero tú me has mostrado una solución muy salomónica a este asunto, el de los descosidos y los agujeros, o sea, el de los agujeros, que es el descoser por la El costura, descoser, sí, el descoser no el hay problema. descosido para luego volver a, digamos, a El recomponer. descosido, el descosido sí, el descosido no es problema porque luego sí se puede volver a coser. El problema Sí, es me más. metes mucho, tú le das mucho al mundo de los descosidos e incluso cuando me haces algún agujero, me haces ojal, Ah, bueno. para que no No, sea eso, tan del eso, concreto. eso no, Eso yo ya no, es de lujo, que eso es de lujo y fantasía ya. no, no, eso no fui yo. Es que tengo un equipo maravilloso que además pues tiene relación con el departamento de sonido y es lo que te digo, que el hablar con gente de sonido genera esa sensibilidad hacia, hacia otro departamento, porque bueno, muchas de las cosas que estás diciendo que las hago yo, en realidad no las hago yo, las hace mi equipo.
las personas que lidian de verdad con el mundo de las petacas y de los micrófonos no soy yo, es la Sastra, que es la que te puede, que a lo mejor deberíamos de haber invitado a la conversación, que es como con quien se lidia a la hora de microfonar una corbata y quien cuando yo llego al set y digo, esta corbata debería estar un poco más floja y me dice, ya no puedes tocarla porque ya tiene el micrófono puesto. O sea, es muchas cosas que son que no me atribuyas a mí porque son de ellas, ¿no? Te las atribuyo a ti porque tú eres el que das el beneplácito. Yo sé que tú no eres el que vas a coser el ojal, pero por todo el trabajo que muchas veces llegas y dices, oye, ni puñetero caso este que ha venido, que aquí hay lo más grande como por ponerte a hacer ojales en los agujeros. No, Y pero no concretamente... es fácil decir agujeros, ¿no? Por lo que estás diciendo, porque hay que devolverlo, porque nunca sabes de repente en acción qué es lo que va a pasar con ello. Sí, a mí el mundo de los descosidos me va. Y luego también a través de los descosidos, por ejemplo, en sugerencias que tú has hecho, no, pero mira, mejor que un agujero por ahí, descosemos por aquí y te pasas el cable y de repente he descubierto las dobles capas por ejemplo, pues una camisa que tienes que es vuelto el tejido, ¿sabes? Entonces aquí este entremedio es hueco. Y de repente dices, hostia, me puedo ir a un punto en el que nunca hubiera podido ir si me hubiera ido por fuera. O sea, por fuera quiero decir, pegado el micrófono por aquí dentro. Entonces igual yo tengo el micrófono, me queda el micrófono puesto de muy buena manera por esta sugerencia de que hemos descosido en la parte de abajo y hemos ido pasando el cable hasta este punto. De hecho, muchas veces en esta labor que luego es complicado hacer la fijación con el pegamento por dentro, porque claro, pasarlo con el pegamento y que se quede, que no se te quede pegado por el camino, muchas veces hemos dejado los micrófonos, o sea, porque sí que yo llevo más cantidad de micros que de emisores para hacer precisamente eso. O sea, una vez que has conseguido que se quede el micrófono puesto hasta que se vaya a lavar la prenda, que ya lo quitamos y lo volveremos a meter. Pero, por ejemplo, ves en este caso, esta técnica que tienes tú de no tanto agujero y sí igual el descosido bien, agujero mal, te lleva a descubrir que tienes unas posibilidades que nunca habías pensado, porque siempre trabajas, digamos, por la parte de dentro, ¿no? Poniendo micrófonos, pero nunca en la parte intermedia, ¿no? Una de las cosas que se le ocurrió a Berta, que es la que estaba haciendo la parte física de los uniformes de antidisturbios, era utilizar la misma tela para hacer una tapeta de lo mismo para ocultar el micrófono. Y eso era una cosa que además evitaba tener que estar pegándolos y todo eso. Hay ideas a la hora de fabricar las prendas, si se incorporan esas cosas pueden hacer las cosas mucho más fáciles. Sí, sí, la verdad que sí. Luego todo el tema también, por ejemplo, la galleta, en las galletas que iban puestos los micrófonos, la galleta es el distintivo que llevan tanto de policía o del galón que lleva, que esto que llevan aquí los policías, que lo llaman galleta, por ejemplo, en las galletas también, todo ese trabajo que se hizo de poder esconder los micrófonos por ahí, que nos dio mucha vidilla. Sí. Luego también descubrí un mundo de los velcros, que fíjate, no sé por qué, había de velcros diferentes, que hay unos más duros, unos más blandos, unos hacen más ruido. Por ahí que la verdad que la experiencia fue interesante porque te crees decir, no, el velcro es una mierda, y de repente descubres unos velcros y dices, joder, tío, es la primera vez en mi vida que tengo un velcro que prácticamente puedo poner el micrófono metido dentro del velcro y no tengo problema de ruido, ¿no? Y sí, lo de las tapetas, la verdad que es un lujo el poder hacer como estos falsos fondos, ¿no? Para esconder el micrófono del mismo material, ¿no? Sí, sería maravilloso tener, como siempre, más, no sé si más tiempo o más personal y poder dedicar a alguien de decir, bueno, ahora vamos a hacer unos carriles en estas camisas que al final van a jugar toda la película. Estamos haciendo una road movie y no se cambian de ropa. Quizá era el momento de diseñar la camisa con el paso ya para el micrófono, pero normalmente nuestra vida va tan apurada que no tenemos, por mucho que tengamos ganas de hacer las cosas un poco mejor, no nos da tiempo, pero cuando se hacen las cosas, la verdad que es más fácil tener esas cosas en cuenta. Sí, luego, por ejemplo, dices también esto de los tiempos, me parece súper importante tratar de incorporarte, yo hablo en mi caso, porque vosotros siempre empecéis mucho antes que nuestro departamento, vuestra incorporación es anterior,
digo, en el momento efectivo de empezar a trabajar, porque igual pues, bueno, nos pueden llamar al mismo tiempo, podemos tener las lecturas más o menos al mismo tiempo, pero sí que vosotros iniciáis el proceso de incorporaros a vuestras labores bastante antes que nosotros. Yo creo que por ese lado también hay cierta obligación de los del departamento de sonido de estar un poco al tanto de estas incorporaciones de vestuario, porque claro, es fácil como llegar a mesa puesta, decir, joder, tío, vaya camisa, hostia, ya podías haber hecho aquí. Bueno, también llevo igual un No, mes. bueno, yo la verdad es que no suele ser la situación. No me encuentro muchas quejas, y lo que sí me encuentro también son muchas soluciones, muchas veces. Entonces no es una cosa que nadie te venga, o Ya. vamos, no es Pero a mí nuestro. sí me lo dicen, ¿eh? Yo me encuentro con compañeros que me dicen, joder, tío, es que luego llego y me encuentro, y bueno, realmente, claro, llegar a encontrarte, esto te va a pasar siempre que llegues a un sitio te lo vas a encontrar todo, ¿sabes? El no haber participado de antemano o el no haber tenido como unos previos, ¿no? O un, Hombre, eso sí, o un sobre proceso todo. previo, ¿sabes? Sobre todo porque en el momento que nosotros estamos preparando un vestuario, estamos viviendo, o sea, cuando estamos en el proceso de las pruebas, estamos viviendo un infierno entre lo que querríamos hacer, lo que podemos hacer, el dinero que tenemos, lo que le gusta al director, lo que le sirve al actor. Hay un montón de cosas que en ese momento no piensas en el sonido, no te voy a engañar. En ese momento estás intentando sobrevivir. Entonces, si estáis incorporados y de pronto dices, ojo, si podéis hacerme esto, si podéis darle un poco de lijado o de algo, de pronto es ese momento que estaría muy bien que nos encontráramos. Sí, yo por ejemplo ahora, mira, en esto que dices tú que es importante, claro, porque estás en este momento dices de previo también, claro, muy previo, estás en ese brainstorming, sabes, de ideas, vomitando tan, nada cerrado, igual no hay ni siquiera una línea definida, ¿no? O sea, hay muchas ideas, pero no se ha definido la línea. Pero, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo, pues con vestuario también maravillosos y tal, hablando un poco con ella, sí puedes anticiparte en cierta manera de decir, oye, mira, estas secuencias, por ejemplo, las negras que van a llevar, que siempre, pues bueno, es una cosa de Guinea Ecuatorial, que llevan pues igual mucho colgante, mucho tal, y bueno, pues ella ya de antemano me dice, no, porque es una cosa más pobre, olvídate, no hay nada de colgantes, no hay estos elementos, sabes, es una cosa mucho más humilde, porque es un pueblo tal, cual, y de repente, pues bueno, sí puedes plantear determinadas secuencias, ¿no? Decirle, pues joder, dentro de este brainstorming que tenéis ahora mismo aquí, ¿sabes? Y no teniendo definida la línea, quizás sea un momento muy interesante para decirle, joder, cuando vayáis un poco entrando en el camino y avanzando hacia donde queréis, que tengas en cuenta que estas secuencias para mí son súper importantes, ¿sabes? En el ámbito de que, bueno, pues dentro de que la libertad que tienes es absoluta, porque no voy a ser yo el que haga el diseño del vestuario de la película, estando vosotros, pero sí hacer como un poco ese warning de decir, por favor, si me No, prestáis atención a estos momentos que son más delicados, son importantes, por ejemplo, porque es un momento igual resolutivo, tanto de la película como de la serie, que el diálogo es una parte pues, muy importante, pues yo te digo, de toda la película o de toda la serie, y el vestuario, por ejemplo, que se pueda elegir en ese momento, pues sí puede afectar muy directamente. Y yo creo que yo por ahí, por ejemplo, sí que he conseguido muy buenos resultados, ¿sabes? Con estos previos, con bastante antelación, ya te digo, pues hablamos tú y yo un poco del trabajo que hemos realizado en conjunto durante la creación, que igual pues me he pasado, os he pillado ahí con todas las máquinas de coser y ha sido un momento muy bueno para poder hacer todo esto que hemos comentado, pero también, por ejemplo, estas reuniones previas sin que todavía se haya iniciado ese proceso, ha dado, o sea, me da buenas pautas para que la persona de vestuario no de repente diga, hostia, no se quede con la pena de no haber caído o no se quede con la cosa de, joder, si me lo hubieras dicho no me hubiera costado nada porque te traigo esto como te podía haber traído otra cosa, ¿no? Y muchas Pero veces yo creo que hay una eso es falta de comunicación. lo que te decía yo precisamente del principio, ¿no? Del tener la sensibilidad o la cultura del departamento de sonido, de haber escuchado las cosas y de decir, si yo hubiera podido elegir entre esto y esto, y era una decisión que finalmente la tomé por cualquier cosa, ¿no? Por el precio, pero que si lo hubiera sabido hubiera tomado la otra decisión. Ese es
la cosa importante de saber las necesidades reales de los otros departamentos, igual que sabemos las necesidades de producción y de fotografía y del director y de todo el mundo, y nosotros con ese huevo Kinder organizamos nuestro vestido. Si de pronto tienes esa información de este es un momento que es importante en el que no haya este tipo de ruidos, pues yo eso también lo incorporas, ¿no?, en el diseño. Porque bueno, sí, dar las gracias pues a los dos, sobre todo a ti, Aitor, pues que hables sin tapujos y cuentes hasta secretos de eso, que me parece muy interesante y que parece que está muy bien, obviamente, que compartamos esto entre todos, lógicamente. Y nada, y Alberto, también decirte a ti que has empezado diciendo que no sabes de sonido, pero vamos, por lo que has hablado, creo que haces bastante sonido también, ¿eh? Así, porque vamos, no le quiero quitar mérito a Aitor, pero vamos, que obviamente le ayudas bastante y eso obviamente es gracias a ti y porque en el fondo sí eres consciente del sonido y sabes algo de sonido. Bueno, a lo mejor lo que sé es porque me lo ha enseñado Aitor y algún otro compañero que también es especialmente didáctico. Pues nada, nos vemos en siguientes charlas que hayamos, pues si queréis os apuntáis, pues podéis verla como espectador y si no, pues a lo mejor hay que hacer una segunda versión con vosotros porque creo que tenéis bastantes cosas más que contarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a vosotros. Chao, hasta luego.